a pasar, de ser un castigo, a pasar a hacer algo que, a ver, estamos advirtiendo todos, perdón. Como decíamos, han pasado, por alguna razón me muestra que no los estoy admitiendo. ¿Están todos? ¿Ya? Bueno. Bueno, decíamos que los antipsicóticos han pasado, perdón, los tratamientos psiquiátricos han pasado de ser considerados como un castigo a fármacos que ya producen relativamente pocos efectos adversos y que son mucho mejor tolerados por los pacientes, ¿no? Entonces, los antipsicóticos atípicos también son una evolución con respecto a los típicos, muy importante, pero todavía tienen algunos efectos adversos, como por ejemplo el aumento de peso, la diabetes, la dislipidemia, digamos, lo que hace que, digamos, tengamos que seguir buscando ese fármaco ideal que todavía no llega. Pero que bueno, ya instalando estos tratamientos y buscándole cuál es el mejor tratamiento para el paciente, porque aquí no solamente tenemos las características del psicofármaco, sino que también tenemos que tener muy en cuenta las características del paciente. Y además, otra cosa muy importante es que digamos, en psiquiatría no tenemos forma de saber cuál es digamos, a cuál antipsicótico va a responder, por ejemplo. Entonces, no hay un laboratorio para eso. Entonces, se utiliza mucho, digamos, guías de tratamiento, digamos, cuál medicamento va primero. Por ejemplo, un tratamiento de elección sería un antipsicótico atípico, por ejemplo. Y en la medida que no va respondiendo, uno va utilizando otros dentro del mismo grupo o ya en otros grupos, como para ver cuál es el que funciona. Una vez que funciona, uno se va quedando con eso que funciona, ¿no? Bueno, ahora pasamos un poco a las benzodiazepinas. Tenemos que ir rapidito porque son muchos los tratamientos. Son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y que tienen la característica de ser sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y anticonvulsivos, ¿sí? El mecanismo de acción básicamente es que se unen digamos, al ligando, al receptor, y que esto permite la entrada del cloro, esto hiperpolariza la célula y disminuye la transmisión de los excitadores. Básicamente, lo que genera es la inhibición de la liberación de neurotransmisores, y eso hace que de alguna forma uno se relaje, ¿no? Que deje de estar pensando todo el tiempo, como decíamos recién, acelerándonos sin encontrar una salida. Bueno, esto de alguna forma disminuye la transmisión de los excitadores y entonces básicamente produce un efecto inhibitor, ¿no? Que ayuda para dormir, ayuda para las convulsiones, ayuda para disminuir la ansiedad. También se utilizan las benzodiazepinas, digamos, como relajantes musculares, ¿no? Principalmente, de acuerdo a sus características, uno lo va utilizando para distintas cosas. Se dividen de acción larga, inmediata, corta, ultracorta. Los más utilizados son, por ejemplo, el diazepam, ¿no? Que decíamos recién que también se utiliza como biorelajante. Bromazepam también, diazepam, por ejemplo, es Valium, bromazepam es el Octanil o el Exotanil. Bueno, después uno muy conocido también de acción inmediata es el clonazepam. De acción corta tenemos el lorazepam, también el alprazolam, que no está aquí, pero también es de duración corta. Y después de acción ultra corta está el midazolam, que es uno de los más conocidos también. Me acuerdo de una de las preguntas que me hacían en las multiple choice que había dado sobre agitación.
¿por qué no usamos el midazolam en vez del lorazepam? Y justamente porque como la acción es ultra corta, muchas veces no logra reducir, digamos, la excitación por mucho tiempo, y entonces es de mejor elección un lorazepam o alprazolam, que son medicamentos que nos van a dar un poquito más de chance de hacer desaparecer la excitación. Bueno, algunas contraindicaciones: glaucoma de ángulo estrecho, hipotonía muscular, insuficiencia respiratoria severa, apnea del sueño. Esto tiene que ser severo, digamos, pacientes en terapia intensiva incluso se usan, digamos, sobre todo el midazolam, pero se usan con cuidado, teniendo en cuenta de que podría profundizar la depresión respiratoria. Y también, bueno, obviamente el flumazenilo, en el caso de que se genere, digamos, depresión respiratoria, es un antídoto. Se metabolizan a nivel hepático la mayoría, para pacientes por ahí que tienen insuficiencia hepática o diferentes niveles de insuficiencia hepática, el lorazepam es un fármaco de elección porque tiene un paso hepático más rápido. Y bueno, los efectos adversos tienen que ver con la sedación, mareos principalmente, algunos problemas cognitivos, problemas para acordarse de cosas, y después los demás son un poquito más raros. Después, bueno, los antimaníacos, como para ir llegando al final, tenemos el litio, digamos dos tipos. Uno que son los anticonvulsivantes, donde se encuentran el ácido valproico, la carbamazepina y la motrigina, y el litio, que es un ion que tiene sus características particulares, pero está dentro de este mismo grupo de fármacos. Ahora solamente vamos a ver el tema del litio por cuestiones de tiempo, pero los anticonvulsivantes seguramente los van a ver o los han visto ya en neurología. Básicamente tiene muchas acciones. El litio tiene una multiacción, ¿no? Actúa como neuroprotector, sobre todo, y modulando la neurotransmisión de la dopamina, del NMDA, de los receptores GABA. Básicamente está mediado por la proteína G, ese es un poco, digamos, actúa ahí. Actúa en muchos niveles y genera un cambio en la estructura cerebral, sobre todo en estas áreas, ¿no? La corteza cingulada anterior, la ventromedial prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Bueno, y actúa obviamente también a nivel genético. Tiene muchísimos, digamos, sitios de acción. Todavía la verdad que no se comprende del todo los mecanismos de acción del litio y de algunos anticonvulsivantes, pero sí que es realmente efectivo. De hecho, como les había contado antes en la historia, el litio es el primer fármaco moderno que aparece. Lo que pasa es que después la FDA lo discontinúa por los efectos adversos tóxicos que tenía, pero después, digamos, vuelve al mercado cuando se lo empieza a usar, pero con determinados parámetros de dosis mínimas y dosis máximas, ¿no? Que actualmente está entre 0,8 y 1,2 miliequivalentes por litro. Bueno, básicamente eso vamos a ver ahora de tratamiento farmacológico, pero es importante que uno pueda ver no solamente el corte tangencial, el aquí y ahora del paciente, sino también qué va a pasar a mediano y largo plazo, ¿no? Porque esto muchas veces los médicos dan psicofármacos, pero no se dan cuenta que hay que seguirlos. Digamos, si uno da una benzodiazepina, por ejemplo, un cardiólogo lo ve al paciente un poco nervioso, le da una benzodiazepina, pero si después lo va a llamar después de los 6 meses recién, ya tenemos un paciente adicto a las benzodiazepinas sin habernos dado cuenta. Entonces, siempre que vamos a dar un tratamiento psiquiátrico hay que hacer un seguimiento, por lo menos mensual, y siempre hay que ir regulando la dosis. Si el paciente está muy sedado, por ejemplo, hay que bajarle, y si el paciente está, digamos, todavía muy ansioso, tal vez hay que subir o combinar con otros medicamentos.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los psicofármacos, ¿no? Hagan la especialidad que hagan, es preferible que si está tomando medicamentos psiquiátricos, que además de ustedes, lo controle un psiquiatra para que, digamos, no cometamos ese tipo de errores. No es que no lo pueden indicar, obviamente, sobre todo en la urgencia lo pueden indicar, pero siempre recomienden un seguimiento psiquiátrico de estos medicamentos porque se pueden llevar, digamos, algunas sorpresas, ¿sí? Y obviamente esto también se tiene que combinar, como decíamos al principio, con psicoterapia para lograr una mejor efectividad, porque si no el paciente se hace dependiente solamente de lo químico y no aprende sobre la vida, no aprende sobre qué es lo que lo llevó hasta este momento y qué es lo que se tiene que hacer para cambiar. Y ahora entramos al terreno de las psicoterapias, que básicamente es un tratamiento para estar mejor, ¿no? La psicoterapia viene de psicología, que es una ciencia que estudia, digamos, el comportamiento, las emociones y los pensamientos, y a partir de los problemas, de las distorsiones que tenemos en estos niveles, busca estrategias para estar mejor, ¿no? Para mejorar el comportamiento, la salud física y psíquica, y también de integrar, digamos, su identidad y mejorar la forma de estar en el mundo de los pacientes, así como también en su núcleo familiar, social. Hay muchos tipos de psicoterapias, hay diversos marcos teóricos, ¿no? El psicoanálisis, la terapia cognitiva, el Gestalt, la terapia sistémica, y básicamente están basados en principios filosóficos y científicos, ¿no? Se basan, digamos, sobre modos de cómo hay que vivir, básicamente, pero también esto se ha medido, los efectos de esta terapia se han medido a través de métodos estadísticos y realmente son efectivos y uno puede decir que con evidencia científica. Por eso decimos que tiene pilares y principios filosóficos científicos. Hablamos primero de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Decimos que es una mezcla de dos terapias, la terapia cognitiva, que modifica los efectos de los esquemas del pensamiento y los procesos con los cuales el individuo se relaciona con ellos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un paciente obsesivo que tiende a pensar todo el tiempo en que ha dejado la puerta abierta y entonces tiene que chequear y ese pensamiento tal vez intrusivo se puede modificar con la terapia cognitiva, ¿no? Obviamente que también, como decimos, que cuando se combina con los psicofármacos es mucho más efectivo. Y la terapia de la conducta que busca modificar la funcionalidad de la conducta, ¿sí? La combinación de los dos se llama terapia cognitivo-conductual y básicamente lo que hace es tratar de modificar la forma en que siento, pienso y actúo, ¿sí? Porque siempre se da como un círculo vicioso en donde los pensamientos modifican las emociones, estas emociones también influyen sobre los pensamientos. O sea, me siento mal, entonces pienso en negativo. Y como pienso en negativo, me siento peor. Entonces se trata de parar de alguna forma con este círculo vicioso a través de diferentes estrategias que obviamente escapa a los objetivos de esta charla profundizar sobre esto. Bueno, el psicoanálisis podemos decir que todo el mundo puede saber que es de que el creador es Sigmund Freud, busca, digamos, la investigación, el tratamiento de los problemas emocionales, fijándose sobre todo en el tema de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos, la asociación libre, usa una técnica que se llama asociación libre, que es básicamente dejar que el paciente hable y que no busque de alguna forma digamos, elegir qué decir, sino que de alguna forma baje esa
represión, no me sale la palabra ahora, pero bueno, de alguna forma que no seleccione, la censura es la palabra, que no censure nada de lo que se le viene a la cabeza y que todo lo diga, se lo diga al terapeuta. Y de esa forma se pueden descubrir algunas cosas que no somos conscientes, que están dentro de nuestro inconsciente. Y aquí en el gráfico lo que hemos puesto es que la propuesta es que lo consciente, lo que vemos, lo que sabemos y que estamos alerta dentro de nuestro pensamiento es la punta del iceberg. Pero la mayor parte de nuestra actividad emocional, intelectual, está por debajo del agua y no se ve. Y también podemos dividir, digamos, una de las tópicas psicoanalíticas está dividida en el super-yo, el yo y el ello. Básicamente, para explicarlo muy esquemáticamente, el super-yo sería como la parte nuestra de el angelito que nos dice, no hagas esto, no te comas la torta de tu hermano. El ello nos diría, sí, comete la torta, sería como el diablito, el super-yo sería como el que te censura, el que te dice que tienes que actuar de acuerdo a las normas de la sociedad, y el yo un poco es nuestra identidad, lo que termina decidiendo en definitiva. De nuevo, trato de simplificar al máximo esto para no irnos en el tiempo. Y después tenemos la terapia Gestalt, y ahora sí, como vamos llegando al final, lo vamos a hacer un poquito más interactivo. ¿Qué es lo que ven aquí ustedes? Chicos, ¿están ahí? Ven una imagen, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué Yo veo dos rostros de mujeres. Dos rostros de mujeres. Bien. Yo veo dos hombres tocando el saxo y un rostro de mujer también. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguien ve algo más? Una copa, profe. Una copa. Muy O bien. dos rostros mirándose. Bien, 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 perfecto. Fíjense que aquí uno puede ver una copa o puede ver dos rostros de personas, digamos, una al frente de la otra mirándose. Aquí uno puede ver a alguien tocando el saxo o puede ver una mujer, digamos, con una especie de iluminación de costado. En definitiva, digamos, depende de cómo uno vea las cosas, de nuestra percepción, es que uno va a reaccionar y va a actuar en la vida, básicamente. ¿Sí? Y eso es un poco el principio de la terapia gestáltica, ¿no? Digamos, es percibir de otra forma, de una forma más creativa, que nos permita salir hacia adelante, y liberar algunos bloqueos y problemas que uno no se ha podido desvincular hasta el momento, ¿no? Una característica como para diferenciar del psicoanálisis, que también, digamos, busca desbloquear, es que, digamos, enfatiza sobre que la persona misma la que tiene que salir adelante, se enfoca en el presente, ¿no? Por ahí hablábamos de que el psicoanálisis busca, digamos, raíces de los problemas en la infancia. Aquí no buscamos siempre el aquí y el ahora, y también, digamos, en la parte relacional, tanto en lo que pasa con el terapeuta, lo que pasa en el ambiente y en el contexto social. ¿Sí? Por último, el enfoque transdisciplinario, que es un poco para diferenciarlo de lo que es la disciplina, donde uno atiende al paciente, la multidisciplina, donde muchas personas atienden al paciente, la interdisciplina, donde se relacionan todos, y la transdisciplina, donde además, digamos, nos vinculamos con personas de otros campos, ¿sí? Siempre recordar que los psiquiatras no son los únicos que tratan la salud mental, sino que también están los psicólogos, los enfermeros especializados en salud mental, los trabajadores sociales, terapistas ocupacionales,
que, digamos, abordan la salud mental desde distintos hábitos, desde distintas disciplinas, ¿no? El trabajador social se ocupa más, por ejemplo, de los trámites, de que el paciente, digamos, vuelva a un lugar apto, por ejemplo, si está internado, que vuelva a la casa y que no vuelva a vivir solo, porque si vuelve a vivir solo y no se puede manejar su medicación, va a volver a hospitalizarse en la misma semana. Entonces, todo eso, por eso es necesario que el médico, el psiquiatra, no se queden solos, sino que trabajen, digamos, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. También muy importante saber que, digamos, no solo el psiquiatra no es el único que receta, sino que hay muchos médicos que recetan, pero que es importante un seguimiento que puede dar el psiquiatra. Bueno, chicos, ahora sí vamos a abrir a la conversación. A ver si esto me permite. ¿Cómo estamos? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Qué inquietudes? Hemos ido muy rápido porque obviamente que tratamientos en psiquiatría es un poco la intención de la clase, es un tema muy amplio. Pero a ver, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta Sí. relacionada, digamos, a las terapias, que ahora es como que hay un auge mucho por las terapias alternativas. Sí. Si sirven, o sea, si sirven en un momento, por ejemplo, en el caso de que la persona parte de la psicoterapia, por ejemplo, claro, aparte de la psicoterapia, también haga, por ejemplo, terapias alternativas. Por ejemplo, hay mucha gente que recurre más a eso. Si sirve o... Bien. Muy buena pregunta, si Cintia. Muy buena pregunta, Cintia. Bueno, yo voy a contestar por mí, porque hay gente dentro de la salud mental que tiene diferentes, incluso psiquiatras que tienen diferentes posiciones con respecto a tu pregunta, Cintia. Y mi respuesta es que hay terapias alternativas que sí sirven, o sea, que sí le ayudan a las personas, eso no se puede negar. Ahora, lo que no podemos saber es el método por el cual sirven y además, digamos, no podemos garantizar de que en todos los casos va a servir, ni tampoco medir en cuántos casos va a servir y en qué patologías va a servir y en cuáles no. Por eso uno se trata de mantener dentro de lo que es la medicina, digamos, lo que tiene evidencia científica por sobre lo que no tiene. Personalmente, que yo te voy a decir, por ejemplo, yo tengo un primo que hace unos años ha fallecido de cáncer y bueno, al principio obviamente íbamos por todas las terapias conocidas, digamos, los fármacos antineoplásicos y todas las terapias, digamos, ozonoterapia, todo lo que está dentro de la medicina, pero una vez que uno ve que la cosa no se soluciona con eso, entonces empieza a buscar alternativas, hasta hemos ido al Padre Ignacio, digamos, todo lo que uno pueda hacer para levantarse. Creo que es muy importante, digamos, más allá de la escuela psicoterapéutica o incluso también las terapias alternativas, es que el terapeuta sea bueno, digamos, que quiera lo mejor para el paciente y que además esté capacitado, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico y de la experiencia, para poder tratar a esa persona. En definitiva, digamos... Sí, Dani, adelante. Hola, Gastón, con respecto a esto que consultó la alumna, bueno, quizás conviene aclarar que tratándose de medicina no hay ningún tratamiento, ni en psiquiatría, ni en ninguno, que ofrezca una efectividad de 100%. Sí, hay un porcentaje de pacientes que no responde, aunque el tratamiento le indique favorable, ¿sí? Y esos son... Esta muchas veces esa falta de respuesta conduce a una desesperación por parte de los familiares, como bien relatado por el mismo paciente, que hacen que busquen otra
alternativos. Lo que creo que conviene advertir acá a los alumnos en el grado es que detrás de esta cuestión de terapias alternativas existe mucho abusos, por ejemplo, esto de terapias de vidas pasadas, de constelaciones familiares, un montón que no tiene ninguna evidencia científica, que son todo más que pasa por la charlatanería y demás, y que muchos caen en eso, que por supuesto que al comienzo puede tener un efecto, si se quiere, como es en medicina, un efecto placebo, pero a la larga el efecto placebo pasa y la cuestión se toma, como por ejemplo estas cuestiones de los sanadores, de pastores y bueno y demás, y que hay muchos otros que están mejor organizados, los veo por internet, cuestiones que no tienen ninguna evidencia científica y que son más estafas que otra cosa, y que eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado al momento cuando como profesional familiar desesperado no pide una opinión, ¿sí? Hay otras alternativas, como por ejemplo el yoga, otras cosas que son más que no puede, digamos que no hay tanto riesgo de que el paciente sufra un daño por eso, ¿sí? Así que yo quería decir esto y advertir de esta situación. Abrimos internet, chicos, hay tratamientos que prometen adelgazar a los pacientes. Pacientes, hay muchos que sufren obesidad, que están desesperados, y que dicen que han aprobado un nuevo tratamiento para la obesidad, cosa que es totalmente cierto. No hablan de principios activos ni demás, y que muchos de esos también de preparados homeopáticos se esconden anfetamina y un montón de cosas que no es para nada homeopático. Es decir, todo lo que no tenga un determinado control y es pasible de estafa o que le produzca un daño al paciente. Bueno, eso quería decir, Gastón. Bien, bueno, muchas gracias, Dani, por el aporte. Sí, la verdad que creo que yo los diferenciaría en dos, dividiría en dos a las personas que hacen estas terapias alternativas. Los que son directamente charlatanes, como decía Dani, que saben que lo que hacen es un engaño, y hay otras, digamos, terapias tal vez incipientes en su creación y en su evolución, bueno, en donde la persona sí cree lo que hace, cree en lo que hace y no busca de entrada engañar, ¿no? Creo que es difícil también diferenciarlo. Pero bueno, vamos a ver más preguntas. Profe, yo quiero preguntar respecto a la hipnosis, ¿qué opina? Y respecto a la homeopatía, a los homeópatas. Bien. Bueno, la hipnosis es también un tratamiento que tiene, digamos, su historia. De hecho, Freud usaba hipnosis al principio y comienzo de sus tratamientos. La hipnosis no es como la mayoría de la gente piensa, ¿no? No es el chasquido de Tony Camo, ni tampoco es el relojito, digamos, como por ahí lo ponen en las preguntas, en las películas. Digamos, sí tiene que ver con un método de relajación progresiva, en donde solamente lo podemos llevar a cabo si es que el paciente quiere hacerlo, ¿no? Si realmente quiere relajarse y si sigue muy a pie de la letra lo que el terapeuta propone. A la vez, digamos, hay distintos niveles de hipnosis, en el sentido de que hay personas más predispuestas o tal vez que son más sugestionables y logran como un nivel
una profundidad en la relajación y en el automatismo que se genera en la hipnosis, que tiene más que ver con la predisposición natural de la persona que con, digamos, la técnica en sí. Digamos, personalidades Claro. histéricas. Gastón, Sí, adelante, Dani. claro, y que funciona mejor en personas que son sugestionables. Claro. La hipnosis, porque, por ejemplo, alguien que tenga característica obsesiva compulsiva es medio difícil hipnotizarlo, Claro. porque se siente ridículo por un montón de cosas. Es decir, que eso tiene más efecto en personas que son sugestionables, y claro, conviene destacar que el profesional tiene que ser tiene que estar muy preparado, muy capacitado en eso. ¿Sí? Bien, eso, bueno, listo. No, claro. Sí, no es para todo el mundo, pero hay pacientes en donde sí se lo puede aplicar. Y bueno, obviamente uno tiene que ser muy responsable al hacerlo, porque sobre todo en estas personas que son vulnerables, digamos, que son más sugestionables, muchas veces de personalidad tipo histérica, o con una estructura histérica, digamos, tienden son muy vulnerables en el momento donde están, digamos, hipnotizadas, ¿no? Entonces, solamente es recomendable para un terapeuta especializado en hipnosis. De todas formas, digamos, un tratamiento válido y reconocido. Por otro lado, el tema de la homeopatía es parecido a lo que decíamos recién, ¿no? Estos son tratamientos alternativos que tienen tal vez algún nivel de desarrollo teórico, pero que justamente por definición es alternativo a lo que se hace, digamos, con la investigación científica y con la demostración de evidencia científica a través de los diferentes estudios que se llevan adelante para poder, digamos, hacer guías de práctica clínica. Bueno, en la homeopatía no existe esto, sino que se llevan por otros principios, por los cuales, digamos, muchas veces son antagónicos a los que nosotros nos regimos, digamos, en la evidencia científica, por lo cual, digamos, no es lo que hacemos. Muchas veces hay gente que yo te puedo decir que dice, bueno, sí, yo he ido al homeópata y me he hecho bien, pero bueno, no es lo que hacemos nosotros en el consultorio. Y otra cosa muy importante es que ustedes desde el consultorio tienen mucho más responsabilidad que lo que tiene alguien que no es médico, ¿no? Porque, qué sé yo, alguien que no es médico tal vez puede ser acusado de charlatanería, pero si ustedes son médicos e indican tratamientos que no están consagrados, bueno, eso se vuelve un poco un problema médico legal en algunos momentos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre nosotros actuar desde lo que es nuestra formación. ¿Alguna otra pregunta? Medicina basada en la evidencia. Claro, tal cual. Me parece que no se animan. Vamos, chicos, es Porque importante participar. Profe, Sí. ¿es frecuente en estos pacientes el abandono de tratamiento y por qué motivo? Sí, en es muy... Santiago del Estero las reglas. Bueno, yo lo que quiero decir es que sí, es muy frecuente. De hecho, digamos, los pacientes, por múltiples motivos, incluso motivos económicos, dejan de asistir al psiquiatra o al psicólogo, y eso es muchas veces retrasa la mejoría o el alta del paciente. Entonces, logran una mejoría, lo que llamamos subóptima, que es mejoran algunos síntomas y se conforman con eso, entonces abandonan el tratamiento y vuelven a recaer y vuelven a tomar el medicamento. Entonces, imagínate que para
la regla general, uno dice, bueno, los antidepresivos deberían tomarlos como mínimo 6 meses de forma seguida para después ir bajándolos de a poco, si es un paciente de primera vez. Pero si se te queman los libros cuando el paciente viene, 2 meses, toma la medicación, la deja, vuelve a los 6 meses, los toma por otros 4 meses más, vuelve a dejar, y la psicoterapia igual, entonces todo se hace desordenado, y uno va haciendo un poco, va tratando de generar una conciencia de enfermedad en el paciente y también una conciencia de la necesidad del tratamiento y de cumplir el tratamiento al pie de la letra para tener un mejor resultado. O sea, nosotros lo que tratamos siempre es que sea la cura más natural, o sea, que tome el medicamento la menor dosis efectiva y por el menor tiempo posible. Y esto acompañarlo de psicoterapia, que es, digamos, un tratamiento sin fármacos. Pero bueno, es muy difícil muchas veces que la persona se mantenga y que haga el tratamiento, digamos, todo el tiempo necesario hasta que ya está de alta. Muchas veces es incluso dejar de tomar la medicación, seguir unos meses más con psicoterapia y recién ahí el alta definitiva, digamos, para que ya sea, digamos, autodependiente. Pero sí, es muy frecuente. A veces también se dan, digamos, abandono de tratamiento, como decíamos recién, por los efectos adversos de la medicación y a veces porque no pegan onda con los terapeutas, ya sea el psiquiatra o el psicólogo. Sí, no anoto ninguna otra pregunta. Bueno, ya vamos cerrando entonces. Chicos, como les decía, bueno, ya lo vamos a subir todas estas clases al aula virtual para que la vayan chequeando. En noviembre vamos a tener 2 semanitas de repaso y después en febrero o marzo, si los cronogramas no cambian, vamos a tener el parcial y el final. Así que bueno, yo los saludo, espero que anden bien y nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto tenerlos como alumnos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.